Adoramos a nuestro Padre Eterno y damos gracias a Él porque nos permite estar juntos utilizando estos medios de comunicación con el único objetivo de poder alabarlo a Él, conocer más de su preciosa y bendita palabra y así ser transformados desde nuestro interior. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, una vez más a estos discipulados, a estas transmisiones que realizamos todos los días, martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Es un privilegio el poder compartir con ustedes el estudio de la palabra de nuestro Señor. Y ahí, amados hermanos y hermanas, quiero invitarles a todos ustedes también a presentarnos delante de nuestro Padre Celestial y a entregarle a Él también forma de nuestra adoración, de nuestra devoción ante Él, presentarle las ofrendas. Si está en su corazón el hacerlo, puede usted realizarlo de manera libre y voluntaria delante de nuestro Señor. Oremos. Amado Señor, una vez más queremos reconocer tu fidelidad, tu amor y tu cuidado, Señor, sobre nuestras vidas. Y queremos agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho, lo que has permitido y lo que tú mismo has provisto para nuestras casas, Señor. Si hay algún hermano o hermana, alguna familia que está pasando por necesidad, sabemos, Señor, que tú como iglesia nos permites también contribuir, ayudar y llegar a aquellas personas que están pasando por necesidad, pero de manera especial oramos por ellos, para que sean ellos buscándote a ti, buscando tu reino y tu justicia, y sabemos que tú, como eres un Padre tan amoroso que tiene cuidado de nosotros, estarás entregando, Señor, y proveyendo para cada una de las necesidades. Gracias, Señor, porque si el día de hoy podemos ofrendar de manera libre y voluntaria, es porque tú has provisto, Señor, y has sido generoso y bueno con nosotros. Por eso, Señor, queremos hacerlo y entregar lo que tú mismo nos has dado. Bendecimos tu santo nombre y te agradecemos, Señor, por todo lo que tú sigues haciendo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo lo hacemos. Amén y amén. Amada familia, en esta noche queremos una vez más recordarles a ustedes que como iglesia estamos nosotros cumpliendo con las disposiciones de las autoridades de gobierno y hasta un nuevo aviso, pues estarán suspendidas nuestras reuniones presenciales. Por eso, quienes son los usuarios de nuestra aplicación Dios es Fiel verán que no pueden realizar las reservas respectivas. Sin embargo, damos gracias a nuestro Señor porque tenemos estos medios para poder mantener activa la iglesia, predicando la palabra de nuestro Señor y compartiendo el mensaje de aliento y esperanza que tanto necesitamos. También queremos recordarles a todos ustedes que como iglesia contamos con un sinnúmero de ministerios. Uno de ellos es el Ministerio de Jóvenes Contracorriente, que en esta oportunidad pues queremos comentarles a ustedes que el día de mañana, miércoles, a las 5:45 de la tarde, estarán realizando una transmisión en vivo a través de su plataforma en Instagram. En este espacio, ellos estarán compartiendo y despejando cualquier duda de las enseñanzas que han estado recibiendo los jóvenes a lo largo de estas semanas. Así que los invitamos a que los busquen en sus redes sociales y que sean también parte y que puedan compartir con otros jóvenes esta herramienta que como iglesia y el Ministerio Contracorriente pone a disposición de todos. Así que recuerden, el día de mañana en la plataforma de Instagram a las 5:45 estarán realizando este en vivo. Y bueno, ahora sí disponemos nuestros corazones para recibir la enseñanza en esta noche y nuestro querido Pastor Edguitar Silva continúa con la exposición de la palabra de nuestro Señor y mantenemos este estudio del Evangelio de Juan. Y ahora vamos a abordar el capítulo 16, daremos continuidad al capítulo 16. Así que preparemos nuestros corazones para recibir la enseñanza en esta noche. Amado Señor, delante de ti nos presentamos una vez más en gratitud por lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas y reconocemos, Señor, que hay algo especial en tu palabra, Señor, en el estudio que realizaremos en esta noche. Queremos, Señor, ser edificados y pedirte, Señor Espíritu Santo, que eres el Maestro de Maestros,
que hable directamente a cada uno de nuestros corazones, nos permita reconocer las cosas que debemos cambiar, nos permita, Señor, afianzarnos en esas promesas preciosas para que nuestra fe siga creciendo por el oír de tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva, Señor. Gracias por tenerlo con cuidado, por ayudarlo en su salud, Señor, a él y a su familia. Y te agradecemos, Señor, porque lo sigues usando para que tu palabra siga siendo predicada. Te adoramos, Señor, a ti. Entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, buenas noches. Continuamos con este precioso estudio de la palabra de Dios. Cada semana realmente uno tiene una expectativa muy especial de lo que el Señor va a hacer a través de conocer lo que Él mismo nos ha puesto en su bendita palabra, de tal manera que la iglesia del Señor Jesucristo no necesita estar investigando en fuentes extrañas. No, Dios, el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Santo Espíritu y la iglesia es edificada, amados hermanos, en esta noche. Abra su Biblia en Juan capítulo 16, por favor, versículo 12 al 15. Juan 16, versículo 12 al 15. Vamos a ver acerca del Espíritu Santo y los discípulos. La semana anterior habíamos visto el Espíritu Santo y Cristo, el Espíritu Santo y el mundo. Pero en estos versículos vamos a ver el Espíritu Santo y sus discípulos. Capítulo 16, versículo 12 al 15 dice: pero aún tengo muchas cosas que deciros. Recuerda que ahí quedamos la semana anterior. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo y los discípulos. Amados hermanos, todavía nuestro Señor Jesucristo tenía mucho que comunicarles a sus discípulos, pero sus oyentes, sus discípulos, no podían sobrellevar la carga. Esto no significa exactamente que no lo entendieran, sino que no habían alcanzado la madurez para hacerlo. Quiero que recuerdes lo siguiente, amada iglesia, y es que nosotros podemos ver cómo el Señor trata con sus discípulos, y el día de hoy cómo el Señor trata con nosotros como su iglesia, como sus discípulos. Y vemos que la forma como Él trata, pues no cambia porque Él sabe cuál es nuestra condición. Y aquí hay una palabra que debemos entender. La madurez requiere tiempo, hermanos. La madurez en la palabra del Señor, la madurez en los caminos del Señor requiere tiempo. Pero el tiempo solo produce canas, dice por ahí el refrán para aquellos que tienen. La madurez requiere tiempo, y ese tiempo es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través del tiempo en la vida de sus hijos. Dice el versículo 13, bueno, en el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Yo les mencionaba la semana anterior de aquellos hermanos que le están pidiendo al Señor, ¿sí? Pero quiero que me muestres, pero quiero que me digas. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos dirá: si te digo,
Tú no estás capacitado porque no podéis sobrellevar lo que te voy a decir. Es por eso que es sabio que vivamos dependiendo de Dios un día a la vez y que disfrutemos de las bendiciones de Dios que nos da. En el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Quiero que diga conmigo, Él, hablando del Espíritu Santo, dice: Él os guiará a toda la verdad. Ahora quiero que diga: Él me guiará a toda la verdad. Amados, Cristo en su momento, ahí en Juan capítulo 14, no lo busque, versículo 6, Él ya dijo que era la verdad. ¿Recuerda? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sería la obra del Espíritu Santo conducirnos al conocimiento de aquel que es la verdad. ¿Te das cuenta que ese es su ministerio principal, su obra principal? La obra del Espíritu Santo no es manifestaciones raras, no es que la gente se caiga al suelo, no es que la gente esté temblando ni diciendo cosas incoherentes. La principal obra del Espíritu Santo es conducirnos a aquel que es la verdad, o sea, llevarnos al conocimiento de la segunda persona de la Trinidad. Así como la segunda persona de la Trinidad nos lleva al conocimiento de la primera persona de la Trinidad. ¿Te das cuenta que aquí hay un orden? Y en este orden la Trinidad es glorificada. Entonces, si Cristo dijo que era la verdad y la obra del Espíritu Santo es conducirnos al conocimiento de Él, de Jesucristo. En el caso de los discípulos, el Señor les había dado mucho que comer, mucho alimento espiritual, pero no habían podido digerirlo todo. ¿Te das cuenta? Hay veces que nosotros estamos predicando ciertas porciones de la palabra y hay muchos que dicen: esta parte como que no la entendí muy bien, como que escuché la explicación pero no la puedo digerir. Estoy comiendo esta palabra pero no la puedo digerir del todo. Pues lo mismo sucedía con los discípulos en la época del Señor. La ayuda que necesita el creyente es precisamente la participación del Espíritu Santo. En la actualidad, si queremos saber algo de Cristo, tenemos que someternos a la docencia del Espíritu Santo, que siempre va a estar abrazada con lo que dice la palabra de Dios. Como les he explicado más de una vez, si yo veo en un lugar desorden, y dicen que eso es obra del Espíritu Santo, y vengo a la Biblia y la palabra de Dios dice que Él es un Dios de orden, entonces eso, por más que le atribuyan al Espíritu Santo, no es del Espíritu, es de la carne, incluso diabólico, demoníaco, pero del Espíritu no, porque tiene que haber un orden. Les decía, si en la actualidad queremos saber de Cristo, tenemos que someternos a la palabra, pero también a la docencia del Espíritu Santo. Con libros o sin ellos, con aulas o sin aulas, con material didáctico o sin él, el creyente de cualquier parte tiene un maestro personal de la Biblia. ¿Sabe cuál es ese maestro personal? No es ningún pastor. Ese maestro personal de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, recuerde que estamos en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13 dice, ¿por qué? Dice, no hablará por su propia cuenta. ¿Quién? El Espíritu Santo. No hablará por su propia cuenta.
Usted está leyendo, hermano. Recuerde que este es un estudio bíblico. No hablará el Espíritu Santo por su propia cuenta. En el orden establecido desde antes del comienzo de los tiempos, este Dios trino al cual amamos, al cual seguimos, creemos, este Dios trino se dignó establecer las actividades de cada una de las personas de la Trinidad. ¿Cuáles son esas actividades? Para empezar, ninguna es inferior. La actividad del Padre, la actividad del Hijo, la actividad del Espíritu Santo, ninguna es inferior y ninguna es superior a las otras. Pero cada persona de la Trinidad sabe lo que le toca hacer. A su debido tiempo, Cristo informó a los suyos algo respecto a esa división de labores, de tareas de este Dios trino. Dijo que el Espíritu Santo no hablaría como si fuera la fuente de autoridad. No es el originario de la revelación, sino su comunicador. Insistimos en todo sentido, Él es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Igual, el Espíritu Santo, igual a las otras dos personas de la Trinidad, no es inferior, no es superior, solo realiza las tareas que la esencia única decidió asignarle. El versículo 14 indica que el Espíritu reporta como un mensajero lo que viene del Padre y del Hijo. Lea, versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Tomará de quién? Del Señor Jesucristo. Y os lo hará saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Te das cuenta en estos pocos versículos la Trinidad? Dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, o sea, conocimiento de Cristo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lea, diga conmigo, os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos hace saber las cosas que han de venir? Es el Espíritu Santo. Quien obró al conformar el canon de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Desde el punto de vista del discurso de aquella noche donde fue declarada esta palabra, recuerde que faltaban pocas horas para que nuestro Señor fuera llevado a la cruz del Calvario. Lo que se conocería como el día jueves, tal vez, antes del Viernes Santo. En este discurso, dado en aquella noche, resulta que el resto del Nuevo Testamento cabe en las cosas que habrán de venir. Porque uno dice, ¿y cuáles son las cosas que habrán de venir? Pues desde aquella noche en adelante, las cosas que habrán de venir. Todo el mundo tiene interés en saber el futuro. Si no, no veríamos nosotros. Bueno, hace tiempo, cuando se usaba de manera común el periódico, habían esos espacios donde estaban los horóscopos. Aquí en nuestros periódicos incluso habían, en la sección clasificada, habían ciertas direcciones donde personajes te iban a adivinar el futuro, a hacerte una limpia, a quitarte toda brujería, todo conjuro y todo lo demás. Hey, hermanos queridos, todo el mundo tiene interés en saber el futuro y la mayor parte del mundo es supersticiosa. Pero aquí, hermanos queridos, los detalles de lo que está por venir solamente Dios lo sabe. No es que si tú eres Cáncer, es que yo soy Capricornio. ¿Y qué dice tu estrella? Como te he dicho más de una vez, yo no creo lo que dicen las estrellas. Yo creo en aquel que hizo las estrellas. Y aquí lo leímos
Y el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir a partir de aquella noche en que fue dado este mensaje. Amados, lo que el Señor quiere que conozcamos tendrá que ser enseñado por el Espíritu Santo a través de la palabra, o simplemente estaremos desorientados. Claro que quiere que conozcamos, pero tenemos que ser enseñados por la palabra y por el Espíritu. Versículo 14, Él me glorificará, dice. Una vez más, Cristo dijo que el propósito del ministerio de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿cuál es el ministerio? Es dirigir la atención hacia la segunda persona de la Trinidad. Eso es todo, hermanos. Una vez más, no son caídas, manifestaciones raras, no. La obra del Espíritu Santo es dirigir la atención del creyente a la segunda persona de la Trinidad. Esa es su tarea, hermanos. Ahora, entendamos que los discípulos, frente a la verdad de la resurrección, versículo 16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros. Versículo 17, Juan 16, 17. ¿Qué se dijeron unos a otros? ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo, nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, los discípulos frente a la verdad de la resurrección no podían entender el mensaje del Señor. Al saber que su maestro iba a ausentarse, los discípulos se entristecieron. Pero Cristo dijo que el evento era necesario porque solamente así vendría el Espíritu Santo. Era necesario la muerte del Señor para que venga el Espíritu Santo. Así que en los siguientes versículos cambia el tema. No se habla de eventos lejanos, sino más bien futuros pero cercanos. Por eso es que usted leyó hace un momento en el versículo 16, todavía un poco. Estos no son eventos lejanos, son cercanos, futuros pero cercanos. Todavía un poco. Usted leyó, de nuevo, un poco. Esas palabras dejaron a sus discípulos muy confundidos. ¿Qué significa todavía un poco y de nuevo un poco? Pero Cristo explicó en el versículo 20 que leímos la idea central de las frases. Versículo 20, ahí explica todavía un poco. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gloria a Dios. Ahí está la explicación. La crucifixión haría feliz al mundo, pero entristecería a los suyos. Sin embargo, amada iglesia, el dolor y la tristeza pasarían
cuando se dieran cuenta cuál fue la razón exacta por la cual su maestro fue a la cruz del Calvario, perdón. No dijo que el gozo de un evento futuro les haría olvidarse de la tristeza, sino que al entender la causa de la tristeza, o sea, la muerte del Señor, esto cambiaría la tristeza en gozo. La resurrección sería la prueba de la verdad que les había comunicado. ¿Te das cuenta? El entendimiento cambia la perspectiva. Amados, cuando nosotros ponemos en perspectiva las cosas que pasan en nuestra vida, ¿sí?, nuestro entendimiento cambia. Aquí los discípulos no se centraron tanto en la tristeza que iban a experimentar a causa de la muerte del Señor, sino que fueron más allá y entendieron el mensaje del Señor, que a causa de la muerte del Señor Jesucristo, esa tristeza cambiaría en gozo. El entendimiento cambia la perspectiva. Es por eso que el Señor pone esta ilustración de la mujer cuando da a luz. Y esta ilustración es muy apropiada. Muestra que un mismo evento puede producir dos diferentes emociones o sensaciones. En el caso de la mujer que está a punto de tener un hijo, de dar a luz, el dolor por un lado que es real, las contracciones, es real ese dolor, y por otro lado el gozo, la felicidad. Cuando tiene en sus brazos a su pequeño o a su pequeña, esas dos emociones, esas dos sensaciones, el dolor y el gozo, la felicidad después de la tristeza. A la verdad, ese es el propósito del dolor en el parto. Así que el objetivo de la muerte de Cristo en la cruz, aún con la tristeza que les provocaría, porque iban a sentirse muy dolidos en su corazón, sin embargo, esa tristeza tenía un propósito. El propósito era producir vida con el gozo correspondiente. Vida. Los discípulos gozarán de una nueva relación con el Padre y eso debe producir gozo. Lo leímos desde el versículo 23 en adelante. Cristo tocó el tema de la oración de nuevo. El Señor dijo: hasta ahora nada habéis pedido, versículo 24. 23 y 24 lea conmigo, dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre, en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas, vamos a leer hasta el 29, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Todos, versículo 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Amados, si usted se da cuenta, en esta porción, los discípulos gozarán de una nueva relación con el Padre. Cristo tocó el tema de la oración una vez más. En esta ocasión, a punto de partir, les dijo les dijo que no iban a poder acudir a Él con sus preguntas después que se fuera. Sin embargo, tendrían acceso directamente al Padre, mis amados. Acceso directamente al Padre.
Y como la repetición es la clave del aprendizaje, volvió a tocar el tema de la oración. Vea, pidan, pero pidan en mi nombre, como se ha dicho en una lección anterior que ya lo vimos tiempo atrás. La frase en mi nombre quiere decir de acuerdo a mi carácter. O sea, tú no puedes decir yo pido tres carros últimos modelos deportivos del año en el nombre de Jesús ahora, porque yo sé que Dios me va a dar. ¿Pero por qué te va a dar? Porque yo pedí en el nombre de Jesús. No, eso se llama falta de comprensión de la Escritura, eso se llama inmadurez, eso se llama manipulación, eso se llama religiosidad. Una vez más, cuando pedimos en su nombre, porque el Señor dice, pidan en mi nombre. ¿Qué quiere decir en mi nombre, pastor? ¿Qué quiere decir? Es más que en el nombre de Jesucristo, amén. Quiere decir en mi nombre. Quiere decir de acuerdo a su carácter. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pidan en mi nombre, o sea, pidan de acuerdo a mi carácter, dice el Señor. Por eso es que no es una fórmula mágica con que se termina una súplica en el nombre de Jesús, amén. No, es tener la misma mente que Cristo, la misma voluntad, el mismo propósito. Es estar en armonía total con Él, es pedir, en pocas palabras, pedir en el nombre del Señor es pedir lo que Él pediría, punto, es eso, ¿sí? Por si acaso hay algún hermanito o alguna hermanita que dice, pero es que yo ya hice la oración, yo ya dije en el nombre de Jesús y el Señor no me ha cumplido. No, es que no es fórmula mágica, es pedir de acuerdo al carácter del Señor, es pedir, el Señor dice, pidan en mi nombre, o sea, pidan como que yo pedí, como si yo fuera el que pidiera. Entonces tenemos que ajustarnos a su carácter, a su naturaleza. Una petición con esas características hace que Dios Padre esté dispuesto a contestar. ¿Por qué? Porque es una oración en el nombre del Señor, de acuerdo al carácter del Señor. Es una oración como Jesús pediría. Entonces el que ora así recibe respuesta y se goza en esa oración. La verdad es que no se goza solo por la oración contestada, por la oración recibida, sino también por la relación que sostiene con Dios el Padre. Por eso, amados, vamos viendo esta última parte. Los discípulos gozarán de la victoria de Cristo. Los discípulos gozaremos de la victoria de Cristo. Capítulo 16, vea por último, desde el versículo 30 al 33, es la última parte. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, le dicen los discípulos al Señor. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, cuando leemos este pasaje tenemos que darnos cuenta que el Señor dentro de pocas horas las llamas de una inquisición religiosa romana iluminaría la figura solitaria de nuestro Señor Jesucristo en aquellas horas amargas. Los suyos habrían abandonado el lugar debido al miedo. El miedo los hizo desaparecer. Cristo les decía que su enseñanza tenía el propósito de animarlos, de darles paz. Obviamente esa clase de paz
no es la ausencia de conflicto, no es la ausencia de presión o tensión, porque aquella noche tuvo más que suficiente todo eso. Hubo tensión, hubo conflicto, hubo persecución, pero hubo paz. Amados, en aquella noche el Señor les dice que lo van a abandonar, versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, dice el Señor. En los momentos donde la iglesia es aborrecida, en los momentos donde se experimenta persecución, es donde vemos realmente quiénes son del Señor a pesar del miedo natural que puedan experimentar. El Señor en medio de ese tiempo difícil está dispuesto a proporcionarnos esa clase de paz que, como les decía hace un momento, no es la ausencia de conflicto. El Señor se refiere a la conformidad total con la voluntad de Dios que ya enseñó en Juan 14:27. Juan 14:27, el Señor ya dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que en aquel versículo el Señor ya hizo referencia a los resultados en forma negativa, les dijo: no se turbe vuestro corazón. Ahora aquí lo hace de forma positiva, les dice: confiad, versículo 33, confiad. Dicho de otra manera, dice: sed valientes. ¿Cuál es la razón para confiar en un tiempo difícil? ¿Cuál es la razón para ser valientes en un tiempo de tensión muy dura y especial? ¿Cuál es la razón? La razón dice: yo he vencido al mundo. Amada iglesia, amados hermanos, considerando su muerte en la cruz y el triunfo de la resurrección como un hecho, el Señor quería que sus discípulos descansaran en esa verdad, así como Dios quiere que esta noche tú aprendas a descansar en esa misma verdad. ¿Cuál es esa verdad? Considera la muerte de nuestro Señor en la cruz, el triunfo de la resurrección, considéralo como un hecho completo, total, consumado es, y que ese hecho nos permita descansar en esa verdad, porque si el Señor venció a la muerte, entonces el Señor es vencedor a cualquier otra cosa. Y si estamos en Él, somos más que vencedores. Lo hemos explicado más de una ocasión. En Él somos más que vencedores. Pensemos en lo siguiente. En la actualidad, todavía el mundo manifiesta antagonismo contra la palabra de Dios. Todavía el mundo muestra antagonismo contra los creyentes, contra la iglesia. Todo este movimiento pro aborto, todo este movimiento a favor de ideologías de género que se van expresamente en contra de la palabra de Dios. Y no es este un mensaje de odio, porque es el típico recurso agotado que tienen, es que como no estamos de acuerdo, es discurso de odio. No es discurso de odio, es palabra de Dios. Amados, así como en el pasado, en la actualidad, todavía hay antagonismo por parte del mundo contra los verdaderos creyentes. Sin embargo, amados, nosotros no tenemos que enfrentarlos solos. No. Eso no nos enseñó el capítulo 16 de Juan. No tenemos por qué enfrentar solos ese antagonismo, ese aborrecimiento de aquellos que no aceptan la verdad de Dios.
No tenemos por qué enfrentarlo solos, no estamos solos. El inventario de recursos prometidos a los discípulos hace 2000 años no ha disminuido en el día de hoy, no ha disminuido en el año 2021 y todavía está disponible para su iglesia. ¿Y cuáles son esos recursos? ¿De qué inventario me hablas? ¿Cuál es el listado de esos recursos que no han disminuido en estos 2000 años? Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo residiendo en nosotros. Por lo tanto, mayor es el que está en vosotros, iglesia. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Recuerda, no estamos solos. La garantía de Cristo todavía está vigente porque Él ha triunfado sobre el mundo. Confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Confiad. El mundo puede decir lo que quiera. Sus supuestos entendidos, sus supuestos filósofos, pensadores, progresistas, iluminados, y podrán decir lo que sea. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y el verdadero pueblo de Dios no le tiene miedo al mundo, ni al príncipe de este mundo, porque todavía está vigente la garantía de Cristo hacia su iglesia, en favor de su iglesia. Yo he vencido al mundo, Él ha triunfado sobre el mundo. Créalo, iglesia, créalo, no tenga temor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe verdadera cree en el Cristo victorioso. Y si cree, es porque el Espíritu Santo está dentro de ese creyente. Amados, le damos gracias al Señor por la enseñanza de este capítulo 16. Yo te pido que por favor inclines tu rostro, cierres tus ojitos y le digas conmigo: Señor, gracias por enseñarnos, gracias por estos estudios bíblicos. Gracias, Señor, porque al estudiar tu palabra me doy cuenta que no son charlas de motivación personal, no son charlas de superación personal. No, estamos estudiando tu palabra y aquí vemos tus mandamientos, pero también vemos tus promesas, las cuales las abrazo. Señor, yo pongo delante de ti a tu iglesia y te pido por favor que esa paz que nos has prometido, que el mundo no da, Señor, sea una realidad para tu pueblo. Y que tu pueblo, tu iglesia, la iglesia cristiana, Dios es fiel, y cualquier hermano de cualquier iglesia hermana cristiana que predica la palabra del Señor, cualquier hermano se tome de esta promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, te dice el Señor en esta noche. Yo he vencido al mundo. Por lo tanto, ¿de qué temeremos? Señor, tu iglesia, tus amados, tus amadas quedan en tus brazos, en tu paz y en tu victoria. En los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos orado, para gloria de Dios Padre y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, familia.